Hola, soy Nuria. Y yo soy Álvaro. Bienvenidas y bienvenidos a Tumble, el podcast donde exploramos historias de descubrimientos científicos. Hoy nos vamos directo al ojo del huracán. Ay, madre, ¿vamos a viajar en medio de un huracán? Eso suena peligrosísimo. Y encima no traje nada para protegerme. Tranquilo, porque tenemos con nosotros a una verdadera cazadora de huracanes, una científica que ha pasado su vida volando directamente hacia ellos. ¡Wow! No puedo esperar. La pregunta de hoy viene de Lidia, una oyente de Tumble. Hi, my name is Lydia. Me llamo Lidia y mi pregunta es, ¿por qué el ojo de un huracán no tiene vientos fuertes como el resto del huracán? Vale, sé que los huracanes tienen un ojo porque cuando los ves desde arriba se ve un círculo chiquitito en el centro, pero ¿ese ojo puede parpadear? No, claro que no, Álvaro, no es como un ojo humano. Volviendo a Lidia, ella tiene su propia teoría sobre por qué está calmado el ojo del huracán. I think the answer Yo creo que la respuesta es porque los vientos giran alrededor de un punto y pienso que los científicos lo descubrieron usando alguna herramienta super padre. Esas herramientas científicas deben ser muy útiles porque te ayudan a estudiar el viento sin que los científicos salgan volando. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes, ¿qué piensas tú? ¿Cómo crees que los científicos descubren la respuesta? Dale una vuelta porque cuando regresemos hablaremos con una científica que estudia huracanes, volando dentro de ellos. Espera, ¿vamos a hablar con una investigadora de huracanes? ¿Se le llama una huracanóloga? Pues no exactamente. My name is Shirley Murillo. Me llamo Shirley Murillo y soy meteoróloga. Eso significa que estudio el clima y más específicamente me dedico a investigar huracanes, también conocidos como ciclones tropicales. Yo creía que los meteorólogos son esas personas de la tele que nos dicen si mañana va a llover o va a hacer sol. Sí, pero Shirley no es ese tipo de meteoróloga. Ella pasa sus días volando hacia los huracanes. I get to fly inside. Yo vuelo en un avión cazahuracanes. Ese avión entra directamente en el centro de la tormenta. ¿Ha dicho volar dentro de un huracán? Les habla el capitán. Por favor, abróchense los cinturones y guarden el sándwich, porque vienen turbulencias. ¿Cómo se convirtió Shirley en una cazadora de huracanes? Pues todo empezó cuando era adolescente en Miami, en Florida, una ciudad que recibe muchísimos huracanes. I was 16 years old. Tenía unos 15 o 16 años cuando escuché que el huracán Andrew iba a golpear al sur de Florida. Y pensé, wow, mi familia tiene que prepararse, nos vamos a tener que preparar. Yo también viví varios huracanes cuando era niña en Puerto Rico y te aseguro que pueden ser aterradores. Los vientos y la lluvia causan muchísimo daño, así que Shirley y su familia hicieron todo lo posible para protegerse antes de que llegara la tormenta Andrew. We bought water. Me acuerdo que compramos agua, baterías, linternas, ese tipo de cosas. Cuando la tormenta llegó, se refugiaron en su casa, esperando a que pasara. We were in our home. Estábamos and en you casa would y hear the escuchábamos la rain. lluvia, el viento, oíamos objetos volando. También se nos fue la luz. Fue mi primera experiencia con el poder de la naturaleza. I remember once. Recuerdo que cuando salió el sol, fui al jardín y encontré la tapa de vidrio de un semáforo. Parecía un bowl rojo gigante y me quedé como, ¿qué es esto? ¿Un bowl rojo gigante? ¿Como un bowl gigante lleno de ketchup? No, era la cubierta de la señal luminosa de un semáforo, la luz roja. And to actually see it, I was like, Y al wow, verlo de this is- cerca pensé, wow, esto es enorme. Es casi del tamaño de mi cara. Claro. Para que el cristal del semáforo volase como un platillo volante hasta su casa, debió de ser un tormentón. Santos vientos huracanados, Batman. ¿Eh? Es de la serie esa de Batman, la serie antigua que daban por la tele. Ah, cierto. Robin decía eso, ¿no? El punto es que ver toda esa destrucción motivó a Shirley a estudiar los huracanes. I wanted to help people by Quería ayudar a la gente a entender cómo se forman, cómo advertir a la población y proteger vidas. Eso fue lo que me llevó a la meteorología. De hecho, se obsesionó un poco con los huracanes. I became, really Sí, enthralled. me fascinaban. Quería aprender dónde se forman, cómo se desarrollan, todo. Así que cuando llegó el momento de elegir qué estudiar en la universidad, no tuvo ninguna duda. Shirley se convirtió en una de las pocas latinas estudiando meteorología en su universidad. I went up north. Me fui a estudiar al norte, lejos de mi familia. Fue la primera vez que viví sola y para mis padres, por su cultura, fue muy difícil dejarme ir. Shirley aprendía muchísimo sobre los huracanes que tanto la apasionaban.
pero a veces se sentía muy sola. It A felt veces me sentía aislada. Pero eventualmente encontró un grupo de estudiantes como ella. I met people that Conocí a gente que se parecía a mí de diferentes partes de Estados Unidos y pensé, ellos también están pasando por lo mismo. Qué bien que encontrara una comunidad. Sí, la verdad que eso hizo todo más fácil. Y como a Shirley no le asustan los retos, cuando se enteró de que existía un trabajo que consistía en volar dentro de los huracanes, se lanzó de cabeza. I got involved as soon Me involucré en cuanto pude porque quería aprender. Quería ser parte de ese grupo de científicos. Y si quería ser como ellos, tenía que hacerlo también. Puedo imaginarme a su mamá diciendo, ¿y si todos tus amigos se lanzan a un huracán, tú también lo harías? Y Shirley dijo, pues sí. Exacto, Shirley quería ser parte de la acción y tener experiencia práctica con lo que estaba estudiando. En 1998 se puso por primera vez el traje azul de vuelo y subió a un avión especial llamado Cazador de Huracanes. ¿Y cómo se equipa un avión para atrapar un huracán? ¿Cuentan con una red gigante como los que pescan en alta mar? Yeah, so our plane is like Nuestro avión es como un laboratorio científico volador. Está lleno de estantes metálicos con computadoras a ambos lados. Me imagino que esas estanterías estarán bien sujetas a las paredes. Si no, menudo festival de computadoras y cables volando. Claro, están bien agarradas. Las computadoras registran toda la información que recopilan los instrumentos. our aircraft is equipped with El avión lleva muchísimos sensores para recoger datos dentro del huracán. Es la única manera de entender realmente lo que está pasando en el interior de una tormenta. Ok, pero ¿cómo se siente volar dentro de un huracán? it feels like a roller coaster. Se siente como una montaña rusa y además el avión es muy ruidoso. Los motores rugen, así que aunque me siente junto a un compañero, necesito auriculares para poder comunicarme con esa persona al lado mío. O sea, que hay que gritar al compañero mientras estás en una montaña rusa y tomando medidas científicas. Hola compañero, ¿tienes una bolsa de vomitar que te sobre por ahí? Eso también es una posibilidad. I'll admit to that I have gotten Sí, lo admito, me he mareado más de una vez. A ver, suena muy interesante como trabajo, pero creo que prefiero trabajar aquí con los pies en la tierra. Sería un cambio muy grande de podcaster a cazador de huracanes. Demasiado. Creo que prefiero dar de comer a los leones que cazar huracanes. Ok, por eso necesitamos personas como Shirley. Para ella la experiencia práctica lo vale todo. to me when I got Cuando veo la tormenta, las formaciones nubosas, realmente es ver cómo cobra vida lo que estudié en los libros. No hay nada como ver la formación del ojo del huracán, las paredes del ojo, las bandas de lluvia. Pues sí, parece que Shirley es la persona perfecta para responder la pregunta de Lidia. Exacto, por eso la llamamos. ¿Y qué dijo? Primero, que para entender el ojo del huracán hay que saber cómo se forma. Y es como hornear un pastel. so there are ingredients Se that necesitan varios ingredientes para que se forme un huracán. Océano cálido, aire húmedo y cálido y un grupo de tormentas eléctricas. A ver, reviso la despensa, aire húmedo, tormentas eléctricas, océano caliente. Los ingredientes que todos podemos encontrar en nuestra cocina, claro. Sí, así, casual. Pero falta un ingrediente más, uno muy especial. ¿Esencia de vainilla? No, viento. so the wind at the El viento en la superficie y en lo alto de la atmósfera no puede ser demasiado fuerte ni demasiado débil. Tiene que estar en un punto intermedio. Ja, es como el cuento de Ricitos de Oro. Ni muy caliente, ni muy frío. Ni mucho, ni poco. Exacto. you have all these things Cuando se together. juntan todos estos factores, las tormentas eléctricas empiezan a dar vueltas y se produce un giro en la atmósfera. Y ahí es cuando nace un huracán. Y ahí tienes tu receta del pastel huracán. Pero, ¿de dónde sale el ojo? Los pasteles no suelen tener ojos. Bueno, algunos sí tienen un hueco en el medio, como los bundt cakes, como se le llama en inglés. Imagine if you were a bunch cake. Imagínate un pastel tipo Bundt, un pastel con un agujero en el centro. Claro, el hueco en el centro es como la calma del ojo. Exacto, la calma en la tormenta. Es como si se desbordara la mezcla del pastel por los lados del molde. Las tormentas eléctricas alrededor forman un muro y el aire atrapado en el centro empieza a descender, creando calma y presión baja. Ah, ya entiendo. Así que la presión atmosférica en el centro de la tormenta es menor que la del aire que la rodea. Es como un pequeño oasis en un anillo de tormentas eléctricas. Exacto, eso hace que el aire sea más tranquilo con menos viento. Entonces,
¿Qué nos dice ese agujero que falta en el centro del pastel del huracán? ¿Por qué no nos centramos en el pastel que lo rodea, si esa es la parte más rica? Bueno, porque el ojo del huracán puede decirnos cosas muy importantes sobre la intensidad de la tormenta. Y Shirley ha visto eso en acción. ¡Wow! Sí, Shirley voló a través de uno de los huracanes más impactantes de la historia de Estados Unidos, el huracán Katrina. No, ¿también voló al centro de Katrina? Directamente hacia él. Y nos adentraremos en eso y en lo que Shirley descubrió en esa misión después de esta breve pausa. Estamos de vuelta. Ahora que ya sabemos cómo volar a través de un huracán y cómo hornear un pastel de huracán, Shirley nos va a contar su experiencia con la mayor tormenta que ha experimentado de cerca, el huracán Katrina. Corría el año 2005. Los científicos estaban siguiendo una tormenta que se estaba formando en el Golfo y se dirigía hacia la ciudad de Nueva Orleans. Sentí que iba a ser un evento muy importante. Yo recuerdo ver las noticias y lo aterrador que fue. Desde temprano, los científicos sabían que iba a ser una tormenta importante. Los modelos de las computadoras de entonces predecían que la tormenta se iba a intensificar rápidamente. Así que Shirley y su equipo se prepararon para montarse en el avión cazahuracanes lo más rápido posible y recopilar datos. Pasaron días estudiando el huracán Katrina, siguiendo su trayectoria. Y en cada viaje, Shirley fue tomando notas minuciosamente. Quería entender qué hacía esta tormenta distinta. Cuando hago mis vuelos, me pongo el sombrero de Sherlock Holmes y pienso, ¿qué pista me dará esta tormenta? Me siento como una detective que intenta encajar las piezas del rompecabezas. Y yo que pensaba que los rompecabezas eran difíciles. Y nunca los hice con vientos de 400 millas por hora. O lo que es lo mismo, 600 kilómetros por hora. Cada dato para Shirley es una pista para entender la intensidad de la tormenta y la dirección que tomará. Y en este caso, todas las pistas apuntaban que la tormenta iría de mal en peor. Cuando una tormenta se intensifica rápidamente, pasa de una categoría a otra. De 2 a 3, en menos de 24 horas. Las categorías son la forma en que los científicos clasifican la intensidad de una tormenta. La categoría 1 es la más débil y la 5 es la más fuerte. Y Katrina estaba avanzando rápidamente hacia la categoría 5. No hace falta ser Sherlock Holmes para entender que la categoría 5 no trae nada bueno. Y lo más sorprendente de todo fue que el ojo de Katrina se reemplazó. Katrina hizo lo que llamamos un ciclo de reemplazo de la pared del ojo. ¿Cómo? ¿Reemplazó algo de las paredes de dentro del pastel? No, reemplazó el ojo. ¿Le puso un ojo de color cielo azul? No exactamente. Un reemplazo de la pared del ojo es en realidad la forma en que los huracanes más fuertes mantienen su energía. Eso significa que el ojo original de repente empieza a ensancharse. En los huracanes más grandes hay muchos anillos de tormentas que rodean el ojo. Pero en el caso de estos huracanes grandes, otro anillo de tormentas presiona hacia ese círculo interior tratando de entrar. Y entonces de repente, esas bandas de lluvia fuera de la pared del ojo reúnen suficiente fuerza. ¡Wow! Esto se está poniendo demasiado intenso para mí. El reemplazo de la pared del ojo fue la pista más fuerte de que Katrina iba a causar un impacto realmente grande. Así que una vez que Shirley y su equipo se dieron cuenta de cuán grande sería Katrina, hicieron todo lo posible por transmitir la información a los científicos en tierra para que pudieran asegurarse de que la gente se pusiera a salvo. Estábamos viendo datos, enviando esos datos a los pronosticadores, se emitían vigilancias, avisos, y solo esperábamos que la gente estuviera tomando las decisiones correctas para protegerse mientras la tormenta, pues, tocaba tierra. Es una de las partes más importantes del trabajo de Shirley. Convertir todos los datos científicos en información para las personas cuyas vidas se verán afectadas por el paso de la tormenta. Aunque yo esté allá en el avión siendo una freak de la ciencia, recopilando datos y viendo cómo cobran vida las ecuaciones, que eso me encanta, al mismo tiempo soy muy consciente de que esa información va a implicar que mucha gente actúe o tome las medidas adecuadas para protegerse. Bueno, no es el tipo de información que la gente quiere escuchar, pero definitivamente esa información puede salvar muchas vidas. Totalmente. Les recordó a Shirley cómo se sintió después del huracán Andrew. Porque yo también pasé por eso cuando era adolescente. Shirley se acordó de por qué había querido convertirse en meteoróloga en primer lugar, para ayudar a las personas a prepararse mejor para los huracanes. Para mí, cuando hablo con mis colegas, sí, podemos hablar de ecuaciones y parámetros y todas esas cosas sobre el funcionamiento interno de los huracanes.
Pero a fin de cuentas lo que importa es lo que la gente va a hacer con esos datos, ya sea tu vecino o tu abuela, cómo se van a preparar, qué decisiones van a tomar. Supongo que está diciendo que está muy bien tener y analizar todos los datos, pero la parte más importante es lo que la gente hace con eso. Exacto. Así que Shirley dice que tras volar a través de cientos de huracanes, lo que ha aprendido es que hay que seguir aprendiendo, siempre. This experience has taught me that Esta experiencia me ha enseñado que la ciencia está siempre evolucionando. Así que cada huracán en el que vuelo es distinto. Siempre aprendo algo nuevo. Vamos a preguntarle a Lidia si aprendió algo nuevo gracias a Shirley. I learned that the eye of Aprendí que el ojo de un huracán se forma debido a la baja presión en el centro. También me di cuenta que no quiero ser cazadora de huracanes, porque volar dentro de un huracán me daría mucho miedo. Yo también, Lidia. Creo que dejaré la caza de huracanes a expertas intrépidas como Shirley. Igual yo. Ahora que has escuchado las aventuras de Shirley volando a través de huracanes, decide tú mismo. ¿Querrías ser cazador o cazadora de huracanes? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si eres como yo y no tienes estómago para las turbulencias, ¿qué tipo de clima te gustaría estudiar y cómo? Háblalo con tu familia, amigos y compañeros de clase. Luego dibuja una imagen de ti misma haciendo tu investigación junto con las preguntas científicas que quieres responder. Envíala a tumblepodcast@gmail.com con la ayuda de un adulto y quizás te podamos responder tu pregunta en un futuro episodio o hasta en nuestras redes sociales. Gracias a Shirley Murillo, meteoróloga y ex subdirectora de la División de Investigación de Huracanes del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos. Y recuerda que ahora todos nuestros episodios de Tumble en español también están en YouTube. Y si quieres contarnos algo, suscríbete y déjanos un comentario o reseña con la ayuda de un adulto ahí mismo en YouTube o en Apple Podcasts, Spotify o donde escuches podcast. De verdad que nos encanta leer sus comentarios. Tumble Media son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Robertson Lenz. Chad Chenelle es el ayudante de producción. Somos Nuria Net y Álvaro Ramos, de Shake It Easy Media. Sofía Lisette de la Rosa García hizo el doblaje de Lidia. Fernanda Fernández hizo el doblaje de Shirley. La edición de este episodio es de Gary Collum James y Marshall Escamilla. Gracias por escuchar. Suscríbete a Tumble en español en tu plataforma de podcast favorita para escuchar más historias de descubrimientos científicos. ¡Hasta la próxima, exploradores!